Presentación. Para grabar. Ok. Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por venir a este segundo taller, esta segunda patita de el webinar enfocado a lo que es la protección intelectual. Nuevamente hoy nos encontramos con Loreto Larcón de Andip que nos va a deleitar con un taller técnico aplicado en torno a la búsqueda de patentes. Loreto, muchas gracias nuevamente por esta oportunidad de aprender y también por el tiempo que nos está otorgando como universidad. Así que, Loreto, yo soy el suyo. Adelante. Bueno, muchas gracias Raúl y muchas gracias a todos los participantes hoy día del taller. Vamos a hacer una presentación ya de más o menos, que más o menos va a mostrar cuáles son nuestras estrategias básicas para realizar una búsqueda del estado del arte sencilla. Y vamos a hacer una presentación dinámica. Entonces la idea es que estén, ojalá todos atentos porque vamos a hacer algunas preguntas entre medio y la idea es que todos participen y puedan contestar para que podamos ir, como ir interactuando entre todos y que se haga un poco más rápido esta presentación. Voy partiendo por la base que primero son todas personas que trabajan en investigación y también tienen que ver con, o sea, son personas que también trabajan con internet y que hacen búsquedas generalmente en páginas web, o sea, ya eso está más o menos, ya eso es más o menos conocido. ¿Ya? Ya llevamos harto tiempo utilizando herramientas de búsqueda de internet. Bueno, acá las vamos a complementar con búsquedas en bases de datos de patentes. ¿Ya? Entonces, mi nombre es Loreto Alarcón, pertenezco a Andes IP, un estudio de abogados de especialista en propiedad industrial y propiedad intelectual. Entonces, hoy día vamos a presentar un taller de búsqueda de patentes y queremos hacer el primer ejercicio, que es la presentación. Entonces, la idea es que podamos entonces todos, con su teléfono, con su móvil, puedan escanear ese QR y les voy a dar 5 minutos o 3 minutos para que puedan escanear ese QR y puedan indicar su nombre y qué unidad técnica pertenece. Pueden poner lo que ustedes esperan. Me avisan cuando ya estén listos para, o si hay alguno que tiene algún problema, también me avisa y podemos... eh, ahí, solo ha aparecido al parecer uno. Entonces, la idea es que todos contesten más o menos. No, parece que nadie quiere presentarse. A ver, hacerlo. Están llenando, están llenando. Están llenando ya. Mm. Aplausos que están tratando de llegar. Ya, bueno, está Raúl Castillo, que Ah, es están el pidiendo el autor. link de Menti de nuevo por acá, en el Ah, chat, perfecto. Voy. el QR. Voy. Voy con el QR. Ah, pensé que está. Espérame. Voy con el código del QR. Ahí está el código. Como ya les dije, mi nombre es Loreto Alarcón, soy químico de profesión, tengo magíster en gestión tecnológica y trabajo en un estudio de abogados.
encargada del área de patentes de este estudio de abogados. Y tengo alrededor de 20 años de experiencia en gestión y tramitación de activos intangibles como patentes, modelos, diseños, etcétera. Bueno, vamos a revisar la presentación. Bueno, aquí tenemos a Claudia, a Pamela, que es de la Dirección de Innovación, y de la otra Dirección de Innovación, y Claudia, Raúl Castillo es de la Dirección de Innovación y la Claudia parece que es de la Dirección de Innovación también, y la Pamela de la hotel. Si no es así, ahí me avisa. Bueno, después de esta presentación está también acompañándonos acá Camila, que es biotech en nuestra oficina de patentes, así es que hay cualquier duda, podemos conversar con ella. Bueno, la primera etapa de este taller de búsqueda va a ser reconocer finalmente qué es lo que es una búsqueda, qué es o sea, qué es una patente, qué es un repaso de la presentación anterior y cuáles son las partes de una patente. Porque es importante esto porque lo que vamos a hacer es búsqueda en documentos de patentes. Bueno, como subimos la semana pasada, las patentes de invención son una solución a un problema de la técnica, ¿ya? Que genera un quehacer industrial y puede ser un producto o un procedimiento o puede estar asociado a ello. Entonces, siempre hay que definir, ¿ya? Que una patente de invención es una solución a un problema de la técnica. Por lo tanto, súper importante definir siempre el problema de la técnica que estoy solucionando. Una vez que yo defino el problema de la técnica, el problema que yo estoy solucionando, es mucho más fácil hacer las búsquedas, ¿ya? Eso es fundamental. Antes de yo establecer cuál es la solución, o antes, porque a lo mejor no tengo la solución específica, tengo una idea de la solución, ¿ya? Entonces, sí requiero reconocer cuál es el problema técnico que estoy tratando de solucionar. ¿Qué utilidad tienen las patentes entonces? ¿Ya? ¿Qué utilidad tienen estas patentes o los documentos de patentes? Bueno, si son propias, o sea, son de las unidades técnicas, de las universidades, de las personas naturales, de las empresas, bueno, son útiles porque protegen las innovaciones, como vimos la semana pasada, y porque son una herramienta clave para la transferencia tecnológica. O sea, sin ellas yo no puedo transferir conocimiento. Y ustedes se preguntarán por qué, porque cuando yo transfiero conocimiento, por ejemplo, la universidad transfiere conocimiento a un tercero, la herramienta de negociación claramente va a ser un contrato. Ese acuerdo, que es un contrato, va a tener el traspaso del conocimiento en sí. Y ese traspaso de conocimiento no se puede hacer por palabra, porque una vez que yo entregue la palabra, puede ser utilizado y puede quedar de libre uso por ese tercero, ¿ya? No va a quedar protegida esa intelectualidad o esa investigación que está detrás de las palabras que yo estoy transmitiendo y que son el conocimiento, finalmente, ¿ya? Por lo tanto, son una herramienta esencial para la transferencia tecnológica. Pero ¿qué pasa cuando yo no tengo una patente? O cuando ya tengo patentes, pero ahora estoy resolviendo otro problema técnico, ¿ya? Y no estoy muy clara todavía en encontrar una solución, no tengo una invención detrás de esta solución, ¿ya? Las patentes son absolutamente útiles porque son una fuente de información científica, son una fuente de información técnica y son una fuente de información comercial. Nosotros que trabajamos en esto, podemos entregarle a ustedes informes que los van a llevar a encontrar estrategias no solamente científicas de cómo resolver finalmente un problema técnico o cómo se soluciona un problema técnico en la actualidad, sino que eh, ustedes van a tener claro que esa información o esa fuente de información técnica es clara, ¿ya? Y también están asociadas a una empresa, ¿ya? Por lo general. Por lo tanto, es una fuente de información comercial también, ¿ya? Por lo tanto, las patentes y la investigación están íntimamente ligadas, ¿ya? Así como las publicaciones científicas están íntimamente ligadas con la investigación. Son fuentes de información científica, técnica y comercial. Por lo tanto, nos van a ayudar en la toma de decisiones. La información de patentes, entonces, cuando es ajena, nos permite, por ejemplo,
hacer un estudio completo del estado de la técnica, dónde está situada mi tecnología, en qué territorio tecnológico estamos pisando. Con eso puedo, por lo tanto, acceder a financiamiento específico y con eso estantear investigaciones, ¿ya? No tan redundantes, o sea, lograr resultados que sean atractivos para la industria, ¿ya? Puedo investigar y esto me va a permitir ayudar al, a obtener resultados atractivos para la industria. Y estos resultados atractivos para la industria probablemente se van a ajustar tanto que van a ser resultados patentables y que se van a traducir esos resultados en ejemplos, ¿ya? Para una patente que esté súper consolidada, fuerte y firme para comenzar finalmente con una patente propia ya. Y ahí, entonces, teniendo ya la presentación de una solicitud de patente, ya puedo entonces empezar a comercializar mi invento, a hacer transferencia tecnológica, a licenciar, etcétera, ¿ya? Eso es súper, súper importante. Entonces, nos quedamos que las informaciones de patentes nos sirven primero para planificar, ¿ya? Planificar. ¿Por qué? Porque es un conocimiento sólido, ¿ya? Que existe, ¿ya? Me permite planificar finalmente el proyecto de investigación y luego me permiten asegurarme al inicio del proyecto si ha sido desarrollado por otros, me permite tantear, y si hay un resultado, ya que los resultados que yo tengo, a diferencia de los que tienen los otros en sus patentes, son protegibles o no. ¿Ya? Luego, en la mitad del desarrollo del proyecto, me permite vigilar otras patentes que se estén publicando y quizás sortear ciertos problemas, ¿ya? Tempranamente, ¿ya? Que a lo mejor voy a tener en mi propio desarrollo. Y bueno, ya cuando proteja la patente, me va a permitir evaluar la patentabilidad de la tecnología y redactar mi patente. Con eso, yo voy a poder tener pues todo esto me va a dar valor a la construcción de mi patente y obviamente voy a poder transferir un producto mucho, mucho, mucho más consolidado que si yo no tuviera ninguno de estos caminos recorridos previamente. ¿Ya? Por lo tanto, las patentes siempre son información, información clave en cada una de las etapas de mi proyecto de investigación. Las patentes de invención, como lo dijimos la vez pasada, tienen aspectos formales y aspectos de fondo. Dentro de los aspectos formales, sabemos que hay un solicitante y sabemos que hay inventores. Por lo tanto, si yo busco, por ejemplo, solicitudes de patentes registradas a nombre del solicitante Universidad Arturo Prat, me van a aparecer resultados sobre las patentes que tiene actualmente la universidad. Luego, enseguida, si yo tengo algún investigador en particular, puedo buscar sobre inventores, ¿ya? Y en particular sobre nombres que a mí me llamen la atención, que a lo mejor me aparezcan en publicaciones específicas, que yo siempre utilizo por mi campo técnico. Los puedo buscar ahí e inmediatamente encontraré finalmente en las patentes asociadas, las solicitudes de patentes asociadas a ese inventor o inventores. Eso es súper importante porque ahí uno se da cuenta que hay ciertos investigadores que son súper potentes en la investigación de publicaciones y que nos ayudan también y que también uno encuentra en las patentes de invención. Y nos ayuda a eso a encontrar también qué territorios ellos protegen, qué tipo de tecnología están protegiendo, protegen exactamente lo de las publicaciones, cuándo protegieron, ¿ya? Y también entendemos que las patentes de invención tienen aspectos de fondo. Ya tienen resumen, es un documento físico que tiene resumen, pliego de reivindicaciones, memoria, dibujos y secuencias nucleotídicas si procede en ambos casos. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Porque si yo busco por palabras claves, por ejemplo, estas palabras claves yo las podría buscar en el resumen, pero a lo mejor también las puedo buscar en la memoria descriptiva o en el pliego reivindicatorio, o todos juntos, o algunas de estas en partes. ¿Por qué es relevante eso? Porque si yo coloco algunas palabras claves en alguna parte solamente, o en todas, va a delimitar mi ámbito, ¿ya? De encontrar nuevas documentaciones, ¿ya? ¿Por qué es importante? Si vamos a seguir
haciendo relevante el punto de que por qué es importante realizar búsquedas del estado del arte en bases de datos de patentes, porque la información que yo encuentre en una patente siempre va a estar estructurada. Ya nos dimos cuenta que las patentes tienen solicitantes, tienen inventores, tienen un resumen, tienen memoria descriptiva, tienen pliego reivindicatorio, tienen dibujos, tienen secuencias. Por lo tanto, todo eso está súper segmentado. ¿Ya? Y como está tan segmentado, cada una de las oficinas de búsquedas que son muy antiguas, oficinas de patentes que son muy antiguas, tienen sus propias bases de datos, ¿ya? Y esas bases de datos van complementando cada una de estas casillas. Por lo tanto, siempre que ustedes revisen una base de datos de patentes, va a contener información que es técnica, legal, pública y de fácil acceso. ¿Por qué digo que es pública y de fácil acceso? Porque son páginas web, son de fácil, de muy fácil búsqueda, ¿ya? Es pública, todas las solicitudes de patentes son públicas, ¿ya? ¿Y eso qué quiere decir? Que cumple con el requisito básico de la ley en cada uno de los países. Cada uno de los países acuerda con un tercero, en este caso, por ejemplo, la Universidad Arturo Prat, u otra universidad, u otra empresa, va a entregarle ya el dominio, o algunos le llaman el monopolio, por 20 años para comercializar un producto teniendo un documento de patente, protegiendo ya por medio de patente. Sin embargo, a cambio de eso, el Estado, Chile o cualquier otro Estado, va a solicitar a ese solicitante, a esa empresa, a esa universidad, que haga público el conocimiento. Y de esa manera, al hacerlo público, terceros, como ustedes, como cualquier persona, puede realizar búsquedas en la base de datos y leer los documentos de patente e interiorizarse de lo nuevo que está ocurriendo, ¿ya? Y eso es fundamental, ¿ya? Porque es, como dijimos al inicio, es información técnica, científica y comercial. Es una fuente de esa información que nos permite establecer finalmente cuáles son los mecanismos de protección, cómo yo debería entonces estructurar una estrategia de protección por medio de patentes y qué es lo que ya está protegido y dónde está protegido, que es súper relevante, ¿ya? La primera página de cualquier tipo de cualquier patente en cualquier parte del mundo siempre va a tener información sobre el país donde se publicó, el número y la clase de documento que es, el titular y los inventores, ¿ya? La clasificación de patentes, o sea, se clasifican las patentes para poder, en áreas tecnológicas, las fechas de distinto tipo, fecha de presentación, fecha de publicación, fecha de concesión, el título de la patente, el resumen, de dónde proviene su prioridad, el agente muchas veces, o sea, la persona que tramita la patente, en este caso Andes IP, por ejemplo, etcétera, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo de los números de publicaciones. Acá hay países, los países de publicación aparecen con siglas, ¿ya? Lo que se llama un código de país. Siempre están referidos a dos caracteres y uno los puede encontrar de maneras diversas, ¿ya? Les voy a dejar yo la presentación para que ustedes la puedan ahí cliquear. Se van a dar cuenta que hay un link que les, no sé, aquí lo vamos a mostrar, parece, y ahí aparece exactamente todo el listado de países con sus siglas, que son de dos códigos, eh, ahí sí, de dos siglas, ¿ya? Dos caracteres. La serie de normalmente numérica, de repente a veces es alfanumérica, pero por lo general es numérica, que le da cada país a su solicitud de patente o a su registro de patente, ¿ya? Y el tipo final de que es el tipo de carácter final de cada número de publicación, que finalmente lo que me va a indicar es las características específicas del documento, es decir, si está publicado, está concebido, hay una corrección, etcétera. No es tan relevante para este tipo, pero es importante que yo se los indique porque muchas veces cuando ustedes se encuentran con documentos de patentes no tienen idea de qué es lo que corresponde a este número. Y este número, por ejemplo, US 2016 18 54 23 A1, quiere decir que es de Estados Unidos,
este es el número que le asignó la Oficina de Patentes de Estados Unidos, y A1 significa, por ejemplo, que fue presentada, ya que está presentada y publicada. Japón, por ejemplo, es una JP Japón 5931268, es la sigla, la serie numérica que le indicó la oficina de japonesa a esta solicitud. Y el B1 es que hay una concesión sin modificación. CN para China, NO para Noruega, RU para Rusia, S para España. WO son las solicitudes internacionales, ¿ya? EP Europa, y Chile es CL, una C y una L. ¿Ok? Eso. Las memorias descriptivas, como entendemos nosotros que es un proceso de valor, como lo aprendimos bien en la presentación de la semana pasada, hay una descripción del campo y problema técnico, un estado del arte, descripción del estado del arte, una descripción de las figuras y la descripción de la invención. Siempre intentamos que cualquier búsqueda que se haga sobre esta descripción de la invención, ¿ya? La estructura de los documentos de patente en la memoria descriptiva tiene una descripción que es como si fuera una memoria de tesis, ¿ya? Tiene sector de la técnica, estado de la técnica, descripción de la invención, explicación de los dibujos y figuras, ¿ya? No hay más que eso. ¿Qué son las reivindicaciones? Productos y aparatos que corresponden a entidades, procedimientos y usos que corresponden a actividades, ¿ya? Se delimitan a ese ámbito de protección. Cómo se ven o cómo se observan en el texto, en el documento que yo voy a buscar o que va a buscar en la base de datos, en algo parecido a esto, una secuencia de numerales, 1, 2, 3, 4, 5, siempre indicando a qué corresponde, ¿ya? Lo que estoy tratando de proteger, o sea, el primero, sistema de control de flujo térmico, en este caso, en horno eléctrico de arco, mediante el cual el flujo gaseoso, una descripción de lo que es, ¿ya? Caracterizado porque el sistema comprende además las siguientes particularidades, y ahí aparece lo que es nuevo, ¿ya? Cada uno de las reivindicaciones va a describir aquí yo puse algo, el área, ¿ya? Geográfica, tecnológica, que está protegida, ¿ya? Por medio de la patente, ¿ya? Y es súper importante si es que yo quiero buscar, por ejemplo, algo que esté protegiendo un sistema de control de flujo, debería poner sistema de control de flujo como palabras claves dentro de mi búsqueda, ¿ya? ¿Qué otros documentos voy a encontrar en un documento de patente o que serían relevantes ya para la... Si yo encuentro un documento de patente relevante y que me es muy útil y lo leo, ya, y tiene todas las partes, tiene la portada con el título, etcétera, luego leo la memoria descriptiva, finalmente llego al pliego reivindicatorio y a las figuras, pero me doy cuenta que atrás, al final, aparece al uniforme, un informe sobre el estado de la técnica, por ejemplo. Y me aparecen documentos como este, una hojita como esta, documentos como esto, y me parece una opinión técnica. mm, Esto lo puedo mirar muy en detalle, porque a lo mejor acá es un listado de la búsqueda, ¿ya? De documentos que le apareció a esta oficina de búsqueda, que en este caso es la oficina española. ¿Y por qué es relevante y por qué es importante? Porque informa sobre la novedad y actividad inventiva de la invención en relación a lo que está divulgado en el pliego reivindicatorio. Y si a lo mejor es muy cercano a mi tecnología, a lo mejor estos documentos también son cercanos para mí, ¿ya? Entonces los debo leer, ¿ya? Es como una pre-búsqueda que me ayuda a encontrar. ¿Y por qué también es importante? Porque estas búsquedas me clasifican los documentos, ¿ya? Me los clasifican de una manera particular y por relevancia. De repente me indican los documentos como X, y ese es altamente relevante. Si es sí, es porque es una relevancia parcial, es combinado con otro o otro documento de la misma categoría, ¿ya? Y si es documento A, quiere decir que ese documento nunca afectó a ese documento de patente. Entonces, a lo mejor no es necesario que yo observe estos documentos. ¿Por qué lo dejo acá? Porque es importante que cuando ustedes lleguen a un documento de patente que les sea interesante de una tecnología, a lo mejor
alguien les dio un documento de patente, les dio de recomendación. Oye, fíjate que esta patente eh, es súper importante porque yo lo encuentro que es muy parecido o muy similar a lo que ustedes están haciendo. Es un documento que hay que leer y cuando uno llega al final y se da cuenta que hay un documento de búsqueda, un informe del estado de la técnica realizado por alguna oficina, es importante leer qué es lo que dice la oficina respecto a estos documentos y qué documentos son relevantes para esa oficina. ¿Y qué documentos son relevantes para la oficina? Todos los documentos designados como X y como Y. ¿Ya? Bueno, ¿qué otra cosa es importante tener en consideración para los resultados de patentes? Es que cuando yo busco patentes y llego, por ejemplo, a una patente importante, me voy a encontrar con que a lo mejor hay un documento o solicitud europea que está acá y esta patente europea. Y, por ejemplo, esta solicitud de patente proviene de un documento de prioridad anterior que tiene dos patentes relevantes anteriormente, ¿ya? Entonces, perdón, este documento de solicitud europea tiene miembros de familia en Europa, en Canadá y en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que comparten los cuatro documentos un mismo documento de prioridad. ¿Qué quiere decir eso? Que la primera solicitud que se presentó fue la patente en España. Tal como dijimos en la clase anterior, siempre hay un documento de prioridad que se presenta de patentes, que es la solicitud prioritaria. Y en este caso es una solicitud española. Y esa solicitud española dio como resultado una solicitud europea 1, una solicitud europea 2, una solicitud en Canadá y una solicitud en Estados Unidos. Pero esta de Estados Unidos, además, ellos quisieron complementar con un documento de patente canadiense. ¿Ya? También se puede hacer. También puede ser que un documento de patente pueda tener más de una prioridad. ¿Ya? Lo que quiere decir esto es que a lo mejor esta solicitud que encontré acá tiene un hermano en Estados Unidos, tiene un hermano en Canadá y tiene un hermano, otro hermano en Europa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque comparten la misma solicitud prioritaria. ¿Ya? Eso. Y eso a veces arruina un poco el caso de las búsquedas porque me pueden aparecer eh, 200 documentos, pero en realidad son solo, no sé, 50 documentos. ¿Por qué? Porque la mayoría son familias de patentes y eso hay que ponerlo y restringirlo en las búsquedas. ¿Ya? Aquí les voy a hacer una pregunta, a ver si la pueden responder a los que están participando. Les dejo el Menti para que lo puedan escanear y me respondan la pregunta. ¿Por qué son útiles los documentos de patentes para los investigadores? Lo dije durante la presentación y me gustaría que pudieran entonces también eh, animarse a responder. Me cuentan si están todos, si ya contestaron. Los animo a todos a contestar. Lía, Raúl, Pamela, Ángela, Viviana, Roosevelt, para que contesten. Ah, venga, venga. Muchas gracias, Camila. Vamos a ver si, cómo nos fue en este quiz. A ver, muy bien, porque es información comercial.
científica y técnica. ¿Nos ayuda a definir el problema técnico? Sí, nos puede ayudar a definir el problema técnico, pero principalmente nos entregan información comercial, científica y técnica. ¿Ya? Excelente. Seguimos entonces. Ya. Entramos entonces de lleno, ya sabemos ya que entonces para qué nos sirven las patentes y ahora nos vamos de lleno a las búsquedas de patentes. Es decir, vamos a trabajar en dos puntos. Primero vamos a conocer las bases de datos y después vamos a elaborar una estrategia de búsqueda, ya en conjunto. Las bases de datos de patentes existen muchos tipos, ¿ya? Es información completa, ordenada y disponible. Eso hay que tenerlo mucho en consideración porque así como existen las bases de datos de publicaciones científicas, bueno, las bases de datos de patentes en todo el mundo son ordenadas de la misma manera, ¿ya? Hay acuerdos internacionales que permiten que la información se llene de la misma forma para cada territorio, ¿ya? Es súper importante el tema de las bases de datos de patentes porque nos entrega información territorial. Y hacer las publicaciones sabemos que provienen de algún territorio, ¿ya? Los investigadores o no sé, de la investigación en sí. Sin embargo, las bases de datos de patentes nos informan, nos entregan información territorial, no solamente de dónde proviene la innovación, sino que a dónde va la innovación, ¿ya? Y dónde fue concedida la innovación. Y eso es súper, súper relevante, ¿ya? Es temporal. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que yo puedo delimitar la búsqueda y es absolutamente actualizada, ¿ya? Absolutamente actualizada. O sea, nosotros vamos a revisar las bases de datos de patentes o vamos a encontrar en las bases de datos de patentes información de empresas con desarrollos tecnológicos que están licenciando, comercializando y no es, no es menor, ¿ya? Más del 80% de la información de patentes no se encuentra en otros medios. Y eso es súper importante porque quiere decir que la mayoría, el 80% de la información, ustedes no la están viendo, ¿ya? Ustedes están viendo solamente un porcentaje muy pequeño de las publicaciones científicas si es que buscan información ahí, pero el 80% de lo que está publicado en patente no lo han visto aún, si es que no han buscado, no han realizado búsquedas en base de datos de patentes. Y lo más importante, diría yo, es que la base de datos de patentes clasifican la patente. Cada oficina de patentes clasifica en un territorio tecnológico nuestra tecnología, una vez que nosotros presentamos la patente. Y eso inmediatamente reduce el campo de búsqueda, porque si yo coloco una palabra clave, me van a aparecer millones de resultados. Y eso es súper, 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 súper engorroso a la hora de hacer búsqueda. ¿Cuándo realizar una búsqueda en base de datos de patentes? Bueno, yo diría que al inicio, durante y al final de investigación y desarrollo. Siempre. Nosotros vimos al inicio de esta presentación que la información de patente es única y nos permite elaborar estrategias de proyecto, fundamentar proyectos, tomar decisiones mientras desarrollo mi proyecto, evaluar la patentabilidad de mi proyecto, finalizar y establecer la patentabilidad de mi proyecto para la redacción de mi patente y, bueno, ver cuáles son los competidores o futuros competidores. ¿Ok? ¿Dónde finalmente las buscamos? Bueno, las buscamos en bases de datos de patentes públicas, ¿ya? Entre esas encontramos Spacenet, European Register, la Oficina de Patentes de China, la Oficina de Patentes de Estados Unidos, la Oficina de Patentes de Japón. Y bueno, Patent Scope, que es la base de datos de patentes que tiene la Organización Mundial de la Propiedad Industrial. Todas estas son fuentes oficiales, ¿ya? Y me permiten de manera detallada obtener información de patentes, ¿ya? De solicitudes de patentes. Spacenet es una base de datos que es la base de datos que entrega datos a las fuentes privadas de patentes. Por lo tanto, SpaceNet tiene toda la información que ustedes requieren para encontrar un documento de patente. Hay muchos estudios de abogados que no utilizan fuentes de patentes eh,
pagadas, solamente públicas. Y lo hacen, sí. A ver, ¿cuál es la pregunta? Dice, aparte de estas bases de datos, ¿existen privadas o solo son buscadores más sofisticados? Existen, vamos a ver ahora a continuación, que existen fuentes gratuitas no oficiales, o sea, porque entendemos que estas son fuentes oficiales, ¿ya? De patentes. Y existen estas fuentes gratuitas no oficiales que a lo mejor algunos de ustedes ya han utilizado. Google Patents es una fuente no oficial. A mí, en lo personal, no me gusta tanto porque es una información que es bastante buena en términos de cómo se encuentra, es rápida, es rápido de encontrar, etcétera. Pero yo diría que la mejor fuente para mí siempre es Spacionet. Lens.org es una fuente de datos gratuita, pero no oficial, que es ampliamente mucho más estratégica a la hora de buscar que Google Patents. Entrega mucho más información y lo más importante es que podemos buscar secuencias nucleotídicas o secuencias de ADN en general. O microorganismos también, entonces es bastante relevante. Eh, es muy, muy, muy importante. Bueno, así como podemos observar, hay fuentes de base de datos oficiales y no oficiales, y también hay fuentes de base de datos pagadas. Dentro de las fuentes de datos de patentes pagadas está Total Patent, que es como la número uno, una de las número uno, PatBase, que es la que ocupamos nosotros, ¿ya? Nosotros, perdón, en algunos ocupamos PatBase. Actualmente estamos ocupando PatSnap, que encontramos que es una base de datos mucho más amigable, ¿ya? Y Clarivate, que es como la que ocupa la como su base de datos de búsqueda, la Oficina de Patentes de Estados Unidos, también la Oficina de Patentes de Europea. ¿Ya? Entonces, Clarivate es como el top de top de todas las bases de datos pagadas. Además que entrega mucho más información para empresas en particular, lo que permite establecer mecanismos de protección, libertades de operación, que son otros ámbitos relacionados con patentes. ¿Ya? ¿Cómo lo hago? Ya tengo las bases de datos, bueno, tengo las fuentes de base de datos oficiales, gratuitas, no oficiales y las pagadas. Pero ¿cómo lo hago? ¿No? El cómo lo hago es súper relevante, ¿ya? Hay tipos de búsqueda, ¿ya? Hay por objeto, ¿ya? Por cobertura y periodicidad. El objeto de la búsqueda siempre es por temática, nosotros usamos eso por solicitantes, si es que tenemos el solicitante claro, inventores, como les dije, si es que tenemos los inventores claros, por número de expediente. Eso es lo más sencillo. Por lo general, cuando tenemos solicitantes, inventores, número de expediente, esto es lo más sencillo de encontrar. El objeto de búsqueda temático es lo más amplio y lo más difícil de encontrar, ¿ya? Cobertura. Si voy uniendo temática con cobertura, países, periodo temporal, patentes concedidas, caducadas, solicitadas, voy achicando el espacio de búsqueda, ¿ya? Eso me va dando entonces un margen mucho más concreto de lo que ando o detrás de lo que ando buscando. Periodicidad puntual, o sea, por ejemplo, hoy día o eh, de un rango de fechas, por ejemplo, los últimos 5 años, los últimos 20 años. En ámbitos de patentes, por ejemplo, para informes de libertad de operación es importante 20 años. ¿Por qué? Porque las patentes duran 20 años. Sin embargo, hay ciertos requisitos en algunos territorios que permiten mayor protección que en 20 años, entonces hay que revisar más atrás. ¿Ok? Y periódica. Por ejemplo, nosotros tenemos algunos clientes, algunas empresas particulares que nos piden informes todos los lunes, por ejemplo, de un campo tecnológico específico o con algún solicitante en específico. ¿Ya? Tenemos uno en particular que estamos, por ejemplo, detrás de las patentes que presenta en Chile. Y entonces, ¿y por qué ustedes preguntarán? Porque los perseguimos porque nos vamos a oponer a su patente, lo más probable. Entonces, cuando llegue una patente a nombre de Pedrito, entonces tomamos esta patente de Pedrito y no, la revisamos, se la presentamos al solicitante, a nuestra empresa, y nuestra empresa nos dice, por favor, opóngase, revise si hay documentación cercana, entonces utilizamos búsquedas temáticas, buscamos documentos y utilizamos la periodicidad. Entonces decimos, no podemos buscar documentos de patente
actuales sobre esta tecnología que de la empresa que andamos buscando de Pedrito. Tenemos que eh, oponernos, ¿ya? Con documentación, presentando documentación que sea previa a su fecha de prioridad, ¿ya? Entonces, ahí yo tengo una fecha puntual de corte para encontrar documentos del estado del arte, por ejemplo. Tipos de búsqueda, entonces. Temáticas. Según la finalidad, como les dije, estado de la técnica, o sea, quiero saber a lo mejor qué es lo que existe, ya qué es lo que existe, y a lo mejor chequear la novedad. Actualmente nosotros hacemos una búsqueda que se llaman novelty check, o sea, chequeamos solamente la novedad, revisamos qué documentos son los más cercanos y vemos qué porcentaje de identidad tienen con lo que ya existe. Patentabilidad, o sea, si tiene novedad y tiene nivel inventivo, que es lo que vimos la semana pasada. O sea, no es obvio. Informes de infracción o FTO, libertad de operación. Validez o invalidez, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que es válido lo que yo protegí. O sea, no existe otra cosa que está haciendo algo, que yo me superponga a otra cosa. Todos esos informes son súper importantes a la hora, por ejemplo, de, eh, de licenciar tecnología de hacer transferencia. Establecer la situación legal de un documento. Eso nos piden mucho. O sea, hay clientes, por ejemplo, que se dieron cuenta que hay un tercero que tiene una patente que está muy cercana a su tecnología y ellos a lo mejor comercializan o van a comercializar. Yo tengo un caso súper potente de un cliente, por ejemplo, que quería oponerse. O sea, les llegó una carta combinatoria. ¿Qué es una carta combinatoria? Una carta que les avisaba que su tecnología estaba protegida por patente y tenían que dejar de ocuparla porque o si no, iban ellos, esta empresa iba a tomar acciones legales contra ellos. Entonces ellos dijeron, bueno, ok, eh, ¿qué podemos hacer? Entonces nosotros revisamos la situación legal, verificamos que estuviera la patente concedida, efectivamente está concedida, tenía 15 años más de concesión, por lo tanto no había nada que hacer. Y verificamos por libertad de operación, ¿ya? Por libertad de operación, si nuestro cliente infringía la patente de esta empresa. Y efectivamente infringía la patente. Por lo tanto, recomendación, por favor, llegue a un acuerdo con esa empresa y a lo mejor pidan una licencia. Y eso hicieron, pidieron una licencia, ¿ya? Cuando hay tipos de búsquedas temáticas que son las más útiles, o sea, las más utilizadas, porque ustedes mismos pueden tener algún tema de investigación o algunas de las personas que los consultan a ustedes también tienen temas o temáticas de investigación específicas, entonces podemos hacer búsquedas sobre el estado de la técnica. Para eso debo determinar qué tecnologías existen en un campo tecnológico concreto, cuáles son las empresas más activas en el sector, por ejemplo, y cuál es la evolución de ese sector. Eso es súper relevante cuando uno tiene una búsqueda del estado de la técnica. Cuando tengo que buscar por patentabilidad, además de la búsqueda del estado de la técnica, la búsqueda de los documentos que ya existen, evaluar campo tecnológico, qué empresas más activas, cómo evoluciona el sector, también compruebo si cumplen con los requisitos de patentabilidad, si tienen novedad y actividad inventiva, ¿ya? Si quiero, por ejemplo, como les dije en el ejemplo anterior, realizar una búsqueda por infracción o libertad de operación, si existen patentes que puedan ser infringidas por un producto que va a ser lanzado en el mercado. Esa es la pregunta que debemos hacer. ¿Se puede admitir un equipo que está vulnerado en el derecho de patente? ¿Se puede adquirir ese equipo? Revisar el estado legal, estudio de reivindicaciones y comparación. Les puedo decir que ese cliente que en su minuto eh, estaba infringiendo esta patente de esta empresa, licenció finalmente con esta empresa y luego se dedicó a mandar estas cartas combinatorias a los otros competidores. Entonces, uno no sabe para quién trabaja ya finalmente. ¿Ok? Y todo acá sirve. O sea, finalmente estos acuerdos sirven para todo. La búsqueda de validez o invalidez sirve para preparar un procedimiento de oposición contra la patente de un tercero, aportando publicaciones anteriores que cuestionen la novedad de la actividad inventiva. Y también para preparar una defensa de una acción oficial sobre una patente propia, supuestamente infractora de otra patente anterior. ¿Ya? Y eso hay que tenerlo súper claro. También puedo hacer búsquedas de familias de patentes. Por ejemplo, tengo una patente que yo sé que se presentó en Chile, pero no tengo idea de dónde más se presentó. Puedo entonces conocer en qué países está protegida y cómo le ha ido, por ejemplo, en esos países. Si fue concedida, si fue rechazada, por qué.
Me puedo ir en la profunda y puedo definir muchas aristas sobre esa investigación. Luego también están las tipos de búsquedas temáticas relacionadas con vigilancia tecnológica o inteligencia competitiva. Acá podemos establecer cuáles son los mejores solicitantes, inventores, empresas, ¿ya? Que hay asociados a un tipo de tecnología, a un campo tecnológico específico, cuáles son las tendencias y desarrollos tecnológicos en ciertos campos, en ciertas empresas, la evolución temporal, fortaleza y debilidades tecnológicas nacionales y regionales, ¿ya? Evolución dentro de campos concretos, Green Patent, Batteries, por ejemplo, y su relación con variables macro, educación, población, PIB. A veces nos piden informes de esas características. Ejemplo práctico. Aquí les voy a llevar un ejemplo práctico de lo que nosotros hacemos cuando nos vemos enfrentados a una búsqueda, en términos súper sencillos. Esto es lo que nosotros hacemos ya como de memoria y no necesitamos esta estructura, pero lo hacemos ya mentalmente. Primero lo que hacemos es definir el problema técnico y nos hacemos una pregunta para definir el problema técnico, ¿ya? Entonces, el problema técnico se traduce en una pregunta. En este caso tengo dos preguntas que son los ejemplos que tengo. ¿Cómo tratar la listeria por un lado? Ese es mi problema técnico. ¿Cómo tratar la listeria? ¿Cómo evitar las enfermedades bacterianas en cultivos? Es una pregunta y es súper amplia. Ahora tengo que establecer cuál es el objetivo de la búsqueda. ¿Por qué? Porque si yo pongo cómo tratar listeria en un buscador cualquiera o listeria, tratamiento de listeria, eso es muy amplio, muy amplio. ¿Cómo evitar enfermedades bacterianas en cultivos? Lo mismo, cultivos, bacterias, enfermedades bacterianas, es muy amplio. Entonces, ¿cómo delimito este problema técnico y lo transformo en un problema más específico? Bueno, lo transformo en un objetivo de búsqueda. ¿Cómo tratar listeria? ¿Cuál es mi objetivo de búsqueda? Identificar moléculas, composiciones o formulaciones para tratar listeria, específico. Y en el tema de enfermedades bacterianas en cultivos, bueno, identificar microorganismos, composiciones o formulaciones eficaces en evitar enfermedades bacterianas en cultivos. ¿Ok? Ahora yo los invito a que puedan entonces establecer cuál sería su problema técnico, ¿ya? Su pregunta, ¿ya? Y la idea es que podamos, eh, perdón, que podamos identificar entonces cuál es su problema técnico, ¿ya? Cómo evitar las enfermedades bacterianas en cultivo y el objetivo de búsqueda, identificar moléculas, composiciones o formulaciones para tratar listeria, identificar microorganismos, composiciones, formulaciones eficaces en evitar las enfermedades bacterianas en cultivo. Lo primero que vamos a hacer entonces es definir el problema técnico. ¿Cuál es su problema técnico? Pueden hacerlo con cualquier problema que se les venga a la cabeza ahora porque vamos a hacer un ejercicio práctico y la idea es que vayan como construyéndolo con lo que vamos haciendo ahora. Entonces los dejo con el Manti para que lo puedan realizar. La idea es que si tienen una investigación ahora que a lo mejor quieran buscar o nada, que quieran investigar sobre algo en particular, em, o que les llame la atención ahora buscar en la base de datos de patente, o una investigación que ya hicieron, también es posible. Ahí la Camila acaba de enviar el link. Ah, no, no, parece que puse otra. A ver, es que me equivoqué. Este es por si acaso. A lo mejor se...
Está en la esquina derecha arriba, Sí. en tu, Ah, en lo chat. que Ahí. consultaste. Es que me están, parece que lo están haciendo en Esa, otro. acá, en el tercero de arriba. Sí, es que están ahí, pero deberían estar en el otro. Ah, pero no importa, porque ahí está el Ah, problema. ya. Creo que pero no importa. Ah, contestaron en el otro también. Contestaron otra, pero no importa, no importa. Ah, están todos con energía. Generar energía, generar energía, energía en Y edificio. en el otro salió algo sustentable también. Construcción sustentable. Ya. En el Bueno, igual está interesante. Entonces, acá la pregunta es que uno se tiene que hacer, más allá del problema técnico como tal, la pregunta es ¿qué objetivo tiene la búsqueda de este problema técnico? Entonces, el, quiero volver al... Aquí ustedes me contestaron cómo generar energía, sistemas para generar energía, energía en edificios. La pregunta, el objetivo de esto es cómo generar energía es súper amplio. Entonces, ¿cómo yo lo acoto? ¿Cómo yo lo limito? ¿Cómo generar energía dónde? ¿Para qué? Entonces me tengo que hacer preguntas más específicas para identificar finalmente qué es lo que quiero encontrar. Porque las patentes no me dan solución. Las patentes en sí son productos o métodos, ¿ya? Productos o procesos que ya están descritos absolutamente, entonces están súper, súper detallados y súper descritos. Entonces yo tengo que ser muy específico como en mi objetivo de búsqueda. Entonces si yo tengo una idea general, cómo generar energía en términos súper amplios, lo que tengo que hacer es acotar y diferenciar. ¿Quién de ustedes puso cómo generar energía? Para yo, nadie. Yo, Yo, ¿ah? yo, Ya, Raúl. Ya, vamos a hacer ejercicio contigo entonces. bueno, Eh, a ver. O en energía en edificio. ¿Quién puso en energía en edificio? yo, ¿También? de las tres puse yo. Lo Ah, que ¿y nadie pasa más es que puso? estaba limitado con las palabras. Ah, La ¿y nadie más puso? SQR te daba 15. 15. Ok. Parece que contestaron en el otro también. Sí, yo también creo que contestó en el otro. ¿Alguien contestó en este? Sí, yo hice un par de preguntas, pero parece que no aparece nadie en otro. En el Mentira. otro. Ya, Miguel, ahí está, súper bien. Ese lo Ya, puse yo. ya, perfecto. Construcción con residuos. O construir con residuos. Perfecto. Construir con residuos. ¿Qué tipo de residuos? Esas son las preguntas. ¿Qué tipo de residuos? Ya. Como ¿Qué estábamos tipo? limitados, porque este me da 15 caracteres, en realidad Sí, lo que yo ando buscando es mezclas constructivas tipo concreto, ¿no es cierto?, que utilicen termoplásticos o termoplásticos en general, ¿ya? ya, En su perfecto. Ahí incorporación. estamos. Entonces, hay que identificar primero en esta construcción qué tipo de construcciones, ya, porque a lo mejor Ujú. la construcción es un ámbito muy general y los Ujú. residuos son un ámbito muy general. Debo los dos, estos dos, limitarlos. ¿Y limitarlos por qué? Porque si no me van a salir 50 millones de patentes y no vamos a leer 50 millones de patentes. La idea es como utilizar bien el recurso de la base de datos para que, no para que podamos obtener información que sea relevante para nuestra investigación y que no sea una dificultad, no se traduzca en una dificultad, ¿ya? Entonces, eso es súper, súper importante. Ya tenemos claro entonces que el problema técnico como tal no nos sirve, sino que el objetivo de búsqueda. Para eso debemos delimitar, por ejemplo, las palabras que estamos utilizando y establecer qué medios de construcción y residuos. ¿Qué tipo de residuos? Porque no pueden ser cualquiera. Puede ser, como tú dijiste, es termoplástico. ¿Qué características tienen los termoplásticos? Concreto, ¿qué características debe tener ese concreto en particular? Si es en un ámbito general, ok. ¿Qué tipo de construcción? ¿Construcción de viviendas? ¿Construcción de asfalto? O sea, qué construcción finalmente? Porque son ámbitos muy, muy amplios. ¿Alguien más? Sí, Diego, va a quedar disponible, así que no hay problema. Eh, ya, vamos a continuar. Entonces, ya definimos el problema técnico.
Entonces, una vez que tenemos el problema técnico y ya tenemos claro entonces que hay una identificación del objetivo de la búsqueda, ahora nos queda hacer un listado de patentes de palabras clave. Entonces ya, Miguel tiene claro, construcción, termoplástico, concreto, eh, Eh, tipos de construcción, ¿qué tipos de construcción? viviendas. Vivienda, Viviendas. vivienda. Y los termoplásticos, a lo mejor hay características de los termoplásticos. ¿Qué termoplásticos son? A lo mejor un polietileno especial o un polímero especial, un polímero Sí, específico, ¿no es cierto? claro, polietilenos en general, polietilenos de baja densidad, de alta Perfecto. densidad Ya, y terestalatos, ya, perfecto. básicamente. Entonces ahí ¿Mm? realizamos un listado de palabras claves, ¿ya? Ujú. Eso es lo que hay que hacer. ¿Qué palabras claves entonces voy a incorporar? Ahí es donde hay que poner las palabras claves en este interactivo, por si quieren ocuparlo. La idea es que puedan entonces ingresarlos ahí para que podamos como ir trabajando con lo mismo, con lo mismo. Entonces, si tienen preguntas, las podemos hacer al tiro, porque la idea del ejercicio es poder trabajarlo acá. Sí, sí. Y ahora sí. Ya. Bueno, pero ya tenemos las palabras claves, ¿sabes? Polietileno, lo que sea, ¿ya? Lo importante acá es como bosque constructivo, bloque constructivo, polietileno, energía potencial. eh, lo importante es que puedan entonces hacer una lista de palabras claves porque sin ellas no se puede realizar una búsqueda, ¿ya? Una vez que tenemos las palabras claves, hay que tender y tener súper claro que siempre van a ser limitadas. O sea, aunque yo tenga un listado de palabras claves, van a ser limitadas. ¿Por qué? Porque la terminología utilizada en las patentes tienen doble función, protección y divulgación. Ya, las patentes, cuando uno divulga una patente, también es defensivo. Por lo tanto, si yo estoy divulgando algo que no quiero que se entienda muy bien, voy a utilizar terminología muy general. Por lo tanto, si yo utilizo en mis parámetros de búsqueda información muy específica, quizás no encuentre nada relacionado con eso. Entonces, a lo mejor me tengo que abrir y tener o sea, palabras un poco más amplias. El lenguaje, sinónimos, idiomas y traducciones. Por lo general, los buscadores que acabamos de mostrarles son buscadores que o sea, utilizan inglés, pero también algunos de ellos hacen su búsqueda en oficinas japonesas y chinas y ellos mismos hacen las traducciones. Sin embargo, se recomienda utilizar sinónimos también o tener claro ¿ya? cuál es el objeto de búsqueda con la terminología específica para ese campo tecnológico. ¿Ya? Hay que tener claro que los títulos, resúmenes o el texto completo van a tener contenido y un lenguaje particular. Por lo tanto, en todos esos voy a encontrar, puedo encontrar las palabras clave. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, eh, lo que acabamos de ver, reciclaje y construcción, dos palabras y las coloco dentro de mi query de búsqueda para buscar en el título, entonces inmediatamente me van a aparecer todos los documentos que aparecen en el título. Pero si a lo mejor yo quiero buscar solamente, eh, no sé, algunos polímeros que sean reciclados y que se ocupen en la tecnología en tal cual, entonces los tengo que buscar en la memoria descriptiva y en el pliego reivindicatorio del documento de patente. Y eso está especificado en los buscadores. Los buscadores indican en qué parte de la patente yo ¿ya? quiero buscar. ¿Ya? A veces hay búsqueda de conceptos que son súper difíciles de encontrar. ¿Ya? Es necesaria experiencia en búsqueda, o sea, mientras más ustedes hagan búsquedas, más ustedes van a encontrar
un sentido a lo que los buscadores son rápidos, son fáciles de buscar y no implican mayores herramientas de las que vamos a revisar hoy día. Y obviamente usar lenguajes prácticos, consultar diccionarios, tesauros, nos ayudan bastante a obtener sinónimos, etcétera. A veces eh, hay palabras claves que me van a hacer ruido en la búsqueda. Y yo me doy cuenta porque, no sé, pues hago ciertas búsquedas y siempre me aparecen unas patentes que no tienen nada que ver con la tecnología que yo quiero. Entonces, esa palabra la puedo utilizar como para descartar ciertos documentos en vez de, al revés, utilizarlas para que me salgan. Acá hay ejemplos de las palabras clave y cómo me pueden limitar. Por ejemplo, acá se utilizó este título, ¿ya? Para describir un bolígrafo. Entonces, claro, si ustedes buscan bolígrafo en una patente, nunca les va a aparecer esto. Entonces, tienen que ser quizás un poco más descriptivos en la búsqueda o utilizar otras herramientas para la búsqueda, como las que vamos a ver a continuación, ¿ya? Eh, acá otro. Acá fueron súper descriptivos, ¿ya? En el objeto cuando es un juguete, ¿ya? Entonces, es un juguete para animales. Entonces, no perderse ya y utilizar todas las herramientas disponibles para la búsqueda. Hay que usar ortografía alternativa porque hay algunos territorios que utilizan otros, ¿ya? O se equivocaron en escribir, ya también eso ocurre. ¿Qué es lo más importante junto con las palabras claves, junto con el objeto de búsqueda identificado a través del problema técnico? Son o es el sistema de clasificación de patentes. Cada patente se clasifica por examinadores en las oficinas de patentes. O sea, si usted llega con una patente de la oficina de patentes chilena, la oficina de patentes chilena va a leer su patente y va a determinar en qué ya ámbito tecnológico está clasificada su patente. Y le va a dar una jerarquía y un número, ¿ya? Entonces, con esa jerarquía, con ese número, uno puede entonces luego buscar patentes similares, ¿ya? Entonces, es jerárquica y muy detallada. Cuando digo muy detallada, hay como muchos escalones de clasificación. En Chile no están en el detalle de la clasificación, pero en Europa sí, en Estados Unidos también, y es súper importante eso, tenerlo en cuenta. Las descripciones de las palabras claves están redactadas y traducidas para ser fácilmente encontradas y comprendidas, a veces en varios idiomas, por lo tanto es muy, muy importante. Pero de repente no cubren el 100% de las necesidades de la búsqueda, por lo tanto también se pueden unir a las palabras claves, ¿ya? Eh, para nosotros son una herramienta clave a la hora de buscar, ¿ya? Sin esto no podríamos hacer nada. ¿Cuántos grupos existen? Existen estos 8 grupos tecnológicos, ¿ya? Necesidades corrientes de la vida, técnicas industriales diversas, transportes, química, metalúrgica, textiles, papel, construcciones fijas, mecánica, iluminación, calefacción, armamento, voladura, física y electricidad. ¿Por qué son estos? Porque es una clasificación internacional que está del año 1, entonces obviamente no había nada de lo que existe ahora y por lo tanto los campos tecnológicos han ido engrosando estas listas, han ido ampliando, pero lo que quiere decir que puedo encontrar en cada una de estas eh, múltiples y subdividir clases, subdividir grupos, etcétera, ¿ya? Hay 120 clases, 628 subclases, 69 grupos y subgrupos, ¿ya? Lo pueden encontrar aquí, se los voy a dejar en el link. Y lo más entretenido de esto es que ustedes pueden poner acá, por ejemplo, está la página web de Spacenet que yo quiero tanto, y pueden colocar, no sé, una palabra clave, palabra clave de ustedes. Que alguien me diga alguna palabra clave en inglés. Podemos usar eh, energy, por ejemplo, y que es muy sencilla y me va a aparecer todas estas. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, eh, a ver, para que sea, ya, generación de energía, lo que ustedes están hablando.
aparecen todas estas subclases, si se fijan. Dentro de ellas, por ejemplo, geotermal, energía, a ver, una que fotovoltaica, que es la que más está ahora en boga, eh, la puedo abrir y me va a volver a abrir un tremendo grupo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver estas, yo la puedo cliquear y se me va a unir, en este caso, en este lugar, ¿ya? Y a lo mejor si yo quiero colocar, eh, a ver, mm, va a aparecer de nuevo esto, ya, pero no sé. Pero puedo encontrar, con esto, puedo inmediatamente encontrar todas las solicitudes de patentes asociadas a ese campo, a esa clasificación de patentes. Todas estas patentes que están acá, todos estos resultados, ya que son miembros de familia, o son familias de patentes, son las que se encontraron en este buscador. Este buscador es muy fácil de utilizar. Si yo busco en Advanced, me aparece inmediatamente la clasificación que es CPC, ya, en la que ocupa este buscador, y yo puedo entonces, por ejemplo, ir y detallar ese documento de patente en particular y me va a aparecer un montón de información. Me va a aparecer el solicitante, los inventores, me va a aparecer el número de prioridad, dónde fue publicado. Acá solamente fue publicado en Japón, ¿ya? Esta solicitud es del 2003. Me va a aparecer la descripción que luego puedo, en este caso no puedo, pero vamos a buscar otro para que no sea japonés. Ya, Estados Unidos. Acá. Esta es una patente de Estados Unidos. First Solar Inc. Descripción. Si se fijan, tiene más de estos CPC o clasificadores internacionales. Acá hay otro tipo de clasificador, ¿ya? Este es el clasificador que nosotros ocupamos ahora. Y a lo mejor puedo revisar estos, ¿ya? Y puedo a lo mejor complementarlo a mi búsqueda. Entonces sumarlo, por ejemplo, ¿ya? Puedo tomar la descripción, como dije en este caso, eh, claims, etcétera, ¿ya? Y no me aparece. Ah, y puedo traducir todo, puedo traducir todo el documento, si quiero. Acá me va a aparecer la memoria descriptiva, las claims, los dibujos, si es que tiene, y acá el documento original como tal, como se presenta cómo fue publicado, ¿ya? En Estados Unidos se presentan los dibujos primero y después hay una pregunta. Estos buscadores solo presentan las patentes entregadas, las rechazadas también. Todo, todo está aquí. De hecho, ustedes pueden ir aquí y pueden ver Patent Family. ¿Se acuerdan que les dije que uno podía? Aquí está el Patent Family de todas las patentes. Vamos a revisar otra que esté presentada, que tenga una familia más grande de patentes, a ver si... No, no, parece que... A ver, vamos a poner por fecha de prioridad. Esta es esta es la más nueva. También es una. Los chinos, para que ustedes vean, entorpecen harto las búsquedas porque hay muchas patentes chinas. No, ¿eh? Rusia tiene una y China solamente presenta patentes y no las tramita mucho. Corea, vean. Corea tiene dos. Estados Unidos tiene, aquí tiene uno. Y aquí, bibliografía, Massachusetts, ya, el MIT. Todos estos son inventores. Fue publicada en todos estos países, Europa, Estados Unidos. WO es la internacional y eso. Ese documento es súper relevante para nosotros, en los buscadores, porque es finalmente como una solicitud internacional, me entrega información sobre su tramitación, informe de búsqueda de patentabilidad, me entrega detalles eh, de qué fue considerado para esas oficinas, etcétera, ¿ya?
descripción, que puedo traducir, claims, dibujos, documento original, pero ese documento, ¿ok? Eventos legales sobre este, y aquí me aparece todo lo que ha ocurrido en este caso. Yo les recomiendo ver Patent Family porque ahí aparecen todos los documentos y uno puede revisar en qué está cada uno eh, en el, en los estados legales. Entonces ahí aparece y uno se puede ir a Global Dossier y puede revisar cada caso, ¿ya? Por ejemplo, en Europa puedo revisar el Global Dossier y ahí entro inmediatamente a la Patent Register que me entrega todo lo que está ocurriendo en en ese expediente, desde la fecha de publicación, que es la publicación internacional, prioridades que se presentaron, informes, todo lo que uno presenta cuando presenta una patente. Búsqueda suplementaria europea, opinión técnica, etcétera. ¿Ya? Acá está abandonada. Está abandonada esta solicitud, pero la pueden reactivar, así que no hay problema. Eso, ¿se fijan? O sea, igual nos fuimos de aquí y podemos llegar a un montón de situaciones. ¿No? Entonces, dígame, ¿Podría hacer el mismo ejercicio con la patente que ha presentado la universidad? ¿lo hacemos al final? Déjame terminar acá Bueno, y lo hacemos al final. dale. Ya, entonces. Recuerden entonces que el SIP o el IPC, que son dos buscadores, o sea, dos clasificadores de patentes, nos permiten clasificar. Es una herramienta súper útil. Si yo tengo una tecnología y quiero clasificarla, con un título, ya sea con el problema técnico o con el objeto de identificado de la búsqueda, puedo hacerlo con los dos, las palabras clave, incluso puedo clasificar mi tecnología. Y una misma patente suele estar clasificada con varios códigos SIP, así como lo acabamos de ver en... Acá hay un tipo de como la subclase y clases que vimos en la página web, que no voy a volver a repetir para que no. Aquí el ejemplo práctico. Eh, si es una búsqueda sencilla y deseable, siempre usar código SIP, siempre. Si es una búsqueda compleja y no hay código SIP, entonces lo que hay que hacer es combinar palabras claves, luego entender lograr encontrar documentos de patentes que sean muy cercanas a las que a mi tecnología y revisar sus propios clasificadores. Si es que yo no encuentro un clasificador, esa es la mejor forma. Entonces, crear un query con varias palabras claves de manera que me permitan entonces encontrar documentos de patentes cercanos a mi tecnología y sobre eso entonces establecer y registrar cuáles son los clasificadores que podrían ser útiles para mí. ¿Ya? Ya. ¿Qué es lo que les recomiendo yo entonces para hacer una búsqueda? ¿Cuáles son los conceptos técnicos esenciales de la invención? Preparar una tabla de conceptos o características que definen el campo técnico o el objeto a buscar. Expresar cada concepto de búsqueda de tantas maneras como sea posible utilizado. Redacción alternativa, terminología estándar, sinónimos y clasificadores. De esa manera vamos a tener un listado de palabras clave y de códigos ¿cómo se llama? De patente. ¿Qué nos ayuda a lo anterior? Nos ayuda el truncamiento. Yo me imagino que algunos de ustedes ya conocen el truncamiento porque lo han utilizado en algunas búsquedas de Google. En Google a veces uno usaba truncadores. ¿Los truncadores qué son? Son comodines que nos ayudan a sustituir caracteres. Por ejemplo, carotenos, esa es la palabra grande, pero a lo mejor en una patente van a aparecer caroté, carotén, carotene, etcétera. Entonces, caroteno, carotenos, etcétera. Entonces, la idea es truncar y hay que revisar cuál es la herramienta de truncado de cada base de datos que estoy ocupando. Si mal no recuerdo, en SpaceNet es el asterisco, ¿ya? Eh, Ahí me pueden aparecer todo esto, ¿ya? Si es que ocupo el asterisco. El asterisco lo puedo ocupar al final, ¿ya? Al final. Digamos, hay truncamientos que se hacen en el medio, pero cada buscador tiene o sea, una herramienta un comodín de truncamiento específico. Y eso lo tienen que leer en la base de datos que puedan revisar. No les informo más porque no me imagino que vayan a hacer búsquedas así gigantes. Nosotros hacemos búsquedas más complejas. Bueno, siempre.
utilizar los operadores booleanos. O sea, y o no, como les dije ya anteriormente. Y o. Y o, recuerden que el y es para que los dos se unan, o que pueda estar este o este otro, o los dos juntos, y no, si es que no quiero que aparezca inoculante, por ejemplo, en este caso. ¿Ya? Quiero que aparezca bacteria, pero no inoculante. Si ustedes se dan cuenta, a nosotros nos pasa que de repente hay muchas patentes que empiezan a aparecer un término que no quiero que aparezca. O sea, una tecnología que no estoy revisando. Entonces la borro con el no y la dejo como no. O un solicitante también. Esto es súper, 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 súper bueno para usar. Proximidad. ¿Por qué es importante la proximidad? Porque a veces las patentes son de 1000 páginas. Y si usted quiere buscar una misma patente que aparezca, como por ejemplo, bacteria, asterisco, con plant asterisco, puede aparecer en una patente una parte en el resumen, una palabra, y la otra palabra en el pliego reivindicatorio. Entonces, a lo mejor es algo que está cerca, ¿ya? Que debe estar cerca. A lo mejor es parte de una expresión. Y cuando es parte de una expresión, entonces yo tengo que acercar la proximidad. ¿Ya? Y la proximidad la voy a ver acá para que hagamos un ejercicio práctico. Siempre se hace de esta manera. Se agrega, ya en el campo técnico, bacteria y plant, y se indica la proximidad, ¿ya? ¿Cuánta proximidad? Cualquiera, toda, igual, ya. Pero no, entonces proximidad le ponemos ahí y le podemos poner el hasta 10. Ya, podemos poner 3, 4, hasta 10. Y ahí va a aparecer entonces en mis resultados, eh, resultados que sean favorables para mi búsqueda y no que me aparezca una palabra en una parte de la patente y otra en la parte más lejana de la patente, ¿ya? Y no de lo que yo estoy tratando de obtener, que es una expresión dentro de la patente, ¿ya? ¿Cuál es mi pregunta ahora? ¿Cuándo crees que es útil realizar búsquedas en base de datos de patentes en tu labor científica? Entonces me gustaría que respondieran esa pregunta para que avancemos en la búsqueda práctica de la Universidad de eh, le pido a la Cami que si acaso puede poner la pregunta de Menti en el... ¿Puede? La coloco yo. La pregunta es, cuándo crees que es útil realizar búsquedas en base de datos de patentes en tu labor científica? Creo que la voy a hacer. A ver, que no me diga. Sí. Camila, te pido ayuda si es posible que incorpores el link de Menti. Gracias. Ujú. Súper. Entonces así podemos avanzar. Ya. Muy bien. Entonces, te pusieron antes de TRL2, al inicio, una idea innovadora. Muy bien. Yo diría que a la luz de lo que hemos revisado, mm, una búsqueda de patentes, ¿ya? ¿Cuándo crees tú que es bueno realizar una búsqueda de patentes en la base de datos de patentes? O sea, una búsqueda de investigación en la base de datos de patentes.
siempre, en toda la cadena de valor de la tramitación de una patente, en toda la cadena de valor de un proyecto de innovación. Siempre nos va a ayudar conocer información que es actualizada, científica, técnica y comercial, ¿ya? Siempre. Y eso nos va a sostener esta cadena de valor de la tramitación de una patente, porque nos va a permitir que a través de una búsqueda de patentes, desarrollar no solamente la etapa para obtener patentabilidad y redactar una patente, sino que para evaluar el proyecto, se traduzca en una buena redacción de patente y una buena presentación y obviamente una muy fácil tramitación de patente y eventual concesión. Lo que me va a otorgar es que la patente que se presentó es tal cual se concedió. Y eso ustedes no saben el valor que tiene. El valor que tiene eso es magnífico porque a veces nos hacen ajustar la patente, la protección de la patente tan pequeño que finalmente se traduce en una camisa de fuerza y como los dije la semana pasada, y no en un paraguas que me cubre y que me protege de la lluvia finalmente. ¿Ya? Entonces, aquí les dejo con la búsqueda. Mientras tanto, a mi idea es que puedan hacer esta búsqueda de estado del arte y que podamos identificar primero un problema técnico, después el objetivo de la búsqueda, las palabras claves, las clasificaciones SIP, ¿ya? Que hagan un par de truncamientos de palabras claves, de proximidad y finalmente evalúen, hagan un query de búsqueda. Y utilicen a lo menos dos de estos buscadores, ¿ya? Yo les recomiendo Spacenet y NAPI. Ahora vamos a hacer para, para este caso en particular, vamos a revisar dos. Vamos a revisar INAPI y vamos a revisar el primero INAPI. Bueno, ayer la base de datos de INAPI el buscador de INAPI es un buscador eh, últimamente bastante amable, de como se conoció en su inicio. Eh, Está restringido en virtud de la información que hay dentro de él, ¿ya? Por lo tanto, si hay información que ustedes requieren y que no está en este buscador, o sea, que ustedes encuentran la patente, por ejemplo, pero no encuentran más información que el solicitante y eso, entonces pueden pedir copia de la patente ante la oficina de patentes. ¿Ya? Bueno, es un buscador amigable, medianamente amigable, y solo me permite buscar patentes chilenas. ¿Ya? Este se despliega cuando ustedes van esta es la página web de INAPIS, buscador de patentes, también puedo buscar marcas, ya les dejo ahí la inquietud, buscador de patentes, y hay dos tipos de búsqueda, la búsqueda sencilla, por el número de solicitud o registro, ¿ya? Porque son números distintos, primero el de la solicitud de patente y luego del registro de patente, cuando se concedió, título de la patente o solicitante. Si yo pongo acá Universidad Arturo Prat. Tengo que apretar esto y buscar. Y me van a aparecer todas las solicitudes de patentes que tiene la Universidad Arturo Prat. Algunas las tiene con otros solicitantes. ¿Ok? Tiene abandonada, caducada, rechazada, en trámite. Esta está en trámite, pero creo que ya no porque las había hecho. Fue caduca. Ay, esto es lo que tiene la patente del buscador de INAPI, que no se puede retroceder. Ah, y bueno, esa me aparece registrada. Vamos a ver la última para que ustedes revisen qué es lo que aparece de información. Aparece estado de trámite registrada, tipo de solicitud, patente de invención. Pueden ser otros derechos, pueden ser un modelo de utilidad, un diseño, etcétera. Título, inductor del asentamiento de larvas de pectínidos. Tínidos. La presente invención se relaciona con el cultivo de bivaldos, más específicamente se relaciona con un método y producto que mejora el asentamiento del ostión en estado larval mediante la incorporación de sacáridos al medio de cultivo durante el estadio larval. El número de registro es 55723
El número de solicitud es 2013-01173. En Chile se asigna el número que se asigna siempre va el año iniciando el número de registro. Fecha de fecha de asignación del número de registro, o sea, cuando se asignó este número, el 2018. Fecha de publicación, o sea, se publicó en el diario oficial, el 2013. Número de solicitud, 2013-011. 78 y fecha de presentación de la solicitud el 2013, en abril. ¿Cuándo expira? 20 años de- después del registro, o sea, el 2033, desde que se presentó. ¿Se fijan? El único solicitante es la Universidad Arturo Prat. El representante es la persona que tramitó la solicitud. Y aquí están los inventores. Avelino, Margarita, Deli, Roberto, Christopher. Si se fijan, aquí está la clasificación IPC que ustedes pueden ocupar. Por ejemplo, vamos a copiar eso para usarlo más tarde. Y ahí aparece todas las instancias administrativas sobre ese expediente. Todas, todas, todas. Y aquí debería aparecer el documento técnico, pero no aparece. Entonces uno lo puede pedir, ¿ya? A INAPI. Eh, que lo otro que ustedes pueden buscar es, vimos la búsqueda sencilla, ¿cierto? Buscador de patentes en Chile es muy lento. Ahí sí. Puedo ir a búsqueda avanzada y cliquear aquí. Y aquí es búsqueda avanzada por título, resumen, solicitantes, número, si es que conozco el número, fecha, si es que sé la fecha de presentación, publicación, vigencia, etcétera. IPC, aquí puedo colocar, por ejemplo, voy a colocar ese que es el con el que se clasificó la última que vimos. Inventores, aquí puedo poner a lo mejor el nombre de alguno de ustedes, a ver si tiene algún invento. Y prioridades, que si a lo mejor tienen una prioridad, un documento de prioridad, que es una patente prioritaria que se presentó en otro país o se presentó en Chile y que acá se ocupó como prioridad. Si yo hago una búsqueda sobre patentes que tengan esta clasificación, cierto que tengo que apretar esto. Ahí. Me aparecen 364 resultados. ¿Se fijan? Entonces, yo puedo ir, se fijan, hay un montón. Y puedo revisarles y puedo buscar lo mismo. Estos son modelos de utilidad. Hay también patentes de invención, distintos solicitantes. Si se fijan, hay mucho, mucho, mucho por revisar. O sea, hay mucho. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, complementar ese clasificador y poner acá en el resumen de patente, no sé, estoy inventando, ostión, por ejemplo, cliqueo y busco y me va a aparecer que hay una, pero está caducada. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la puedo ocupar. Entonces, a lo mejor lo leo, leo el texto y a lo mejor la puedo copiar. No necesito, o la puedo mejorar. La puedo copiar si es que está caducada porque ya caducó su fecha. Spacenet, volvemos a Spacenet. Borramos la búsqueda. Eh, hacer- ¿Qué hacemos? Vamos a Advanced. ¿Qué campo tengo? O sea, no. Ay, siempre. No, vamos a poner nombres. Applicant. Universidad Arturo Prat. Y vamos a buscar. Me aparecen 9 resultados. Todos en Chile y este en Europa, por ejemplo. Microencapsulado, ¿cómo se...? Ya, está bueno. Ya, a ver, revisemos este que está en Europa. Puedo revisar todo lo que quiera. Se presentó en Europa, en Europa y una solicitud internacional. Esa solicitud internacional me permite eh, presentar en otros países. Ya no existen las patentes internacionales. ¿Ya? Descripción, puedo ver en qué consiste. Claims,
lo mismo, dibujos, puedo buscar el informe de búsqueda, ya me doy cuenta, puedo ver qué documentos cita, etcétera. Estado legal y bueno, familia. Y aquí, por ejemplo, tengo el de, puedo revisar el Global Dossier de este. Ya se cerró la solicitud. Entiendo que no se ha concedido, pero this file. Claro, está abandonada. ¿Te fijan? Y uno puede saber todo. Incluso puede saber los documentos. En esto puede saber los documentos que fueron citados, lo que aparecieron en la búsqueda, lo que están en la búsqueda internacional, los citados por el solicitante, etcétera. Aparece todo. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que quiera ¿Qué que realicemos significa una que búsqueda? esté abandonada? Que ya, o sea, que nadie siguió la tramitación finalmente de esta solicitud. ¿Y esa se puede retomar o se puede presentar o ya? Entiendo que no, porque ya pasó como el periodo, pero puedo preguntar. Pero efectivamente es una solicitud que fue abandonada, o sea, que está abandonada. Esto es. Igual está interesante, o sea, estaba difícil, sí, en términos de búsqueda, porque, claro, tenía como documento, si te fijas, tenía puro documento X. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene puros documentos que le afectan la novedad. O sea, está un poco difícil. Pero no sé quién será. Esta es esta es la patente. Esa es la patente. Mm, sí, hay que preguntarle a la gente entonces. Voy a hacer algo. Pero eso. A mí me gustaría que pudiéramos, o sea, que ustedes me pudieran mandar o enviar, o sea, hacer este ejercicio de búsqueda y me pudieran enviar lo que encuentran, porque así podemos tener un feedback y les puedo comentar, hacer comentarios sobre lo que hacen, etcétera. Sería de gran aporte eh, para nosotros y para ustedes. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran que realice? ¿Alguna búsqueda en particular? Loreto, hola, Hola, buenas. Claudia. Sí, mira, a mí me quedó dando vueltas algo de la primera sesión, ¿Ya? pero y que ahora lo recordé, entonces dije, le voy a preguntar. Es con respecto a lo que hablaste sobre el uso de la inteligencia artificial en la búsqueda de base de datos, así como lo que tú acabas de mostrar. Eso Ujú. era mi duda. ¿En qué proceso? Como, ¿cómo se ocupa la inteligencia artificial en eso? Sí, correcto, porque tú dijiste que creo que la estaban usando, no sé Sí, si nosotros estamos usando Analytics Check, por ejemplo. Ujú. Entonces, lo que hace tenemos una inteligencia artificial que nos permite con DataSnap, que nos permite identificar cuál es el porcentaje como de identidad que tiene un documento con otro. ¿Ya? Entonces, nos establece con ciertos parámetros. Son parámetros establecidos por ellos, por esa inteligencia artificial. No por nosotros, no por, sino que es un chequeo. Y nos permite con eso hacer un estudio más rápido y más barato también para los clientes. Ahora, yo en Europa les voy a compartir para que sepan que Europa también tiene lo suyo. Entonces, eh, si ustedes se fijan, a ver, no, acá están los resultados. Si yo pongo en filtros, me van a aparecer acá los países en los cuales, o sea, usa un poco de inteligencia acá. Yo podría
yo podría, por ejemplo, extraer estos gráficos o me muestra los gráficos, más o menos, gráfica de que igual es relevante, ¿ya? Que igual es relevante para, me ayuda un poco. Les voy a mostrar cómo lo que nosotros ocupamos para que vean cómo nosotros de repente hacemos analítica y podemos mostrar gráficas. De repente nos piden con informes de búsqueda que tienen esta analítica y se les hace mucho más fácil a ustedes presentar proyectos. Sí que tienen que presentarlo a, no sé, a Corfo, a NID a veces. Presentamos algunos informes y, y usamos PateSnap nosotros como un software pagado y efectivamente es mucho más eficiente, diría yo. ¿Ya? O sea, de hecho hace como, no, te orienta a hacer búsqueda mucho más fácil. De hecho, podemos hacer un semantic que le llamamos nosotros, una búsqueda semántica. No sé, pues vamos a tomar, no tengo, no tengo un caso. Vamos a tomar este. Vamos a tomar esta descripción, que es una descripción conocida, y la vamos a buscar. Esta búsqueda lo que hace es que inmediatamente me da un porcentaje de identidad. Entonces acá ya me dio un 94% de identidad. Si yo me fijo en este documento, es el mismo que yo saqué el resumen. ¿Se fijan? Entonces debería ser así. Entonces voy a hacer esta ventanita para ver. Entonces, la idea como de esto es que les permita tomar documento, leer documento por documento, igual como lo hacen en Spacenet, pero además les permite estas herramientas que también están en Spacenet de alguna manera ir refinando la búsqueda. Por ejemplo, el solicitante, a lo mejor quiero Molecular Advice o Samsung o Nippon. Entonces, eso. Y quiero solamente las de esos solicitantes. Eso también lo puedo hacer acá, en Europa. Ay, ¿dónde está? Acá. Por ejemplo, en este caso, puedo ir a los filtros y me puedo dar cuenta si eh, esperen ahí. Me puedo dar cuenta qué países están, la puedo ver en gráfica, ya lo que me sirve, no sé, para, para una gráfica de algún estudio que tenga que hacer, mostrar evidencia. Lo mismo, principales también lo puedo graficar, principales campos tecnológicos por su clasificación. O, por ejemplo, qué países han ocupado, ¿cachai? Son los solicitantes. O, como lo vi antes, eh, esto es como esto es un camino de recorrido de las prioridades, ¿ya? Prioridades. Ya, uno es el acumulativo y el otro es el que se cuenta cada año. Puedes reducir el plazo, por ejemplo, puedes mover, por ejemplo, ahí. Y ahí son del 2004, 20 años. ¿Te fijas? Eso. Y puedes ir jugando igual. Esto te da, que lo que nos da PateSnap es que nos hizo con el semantic, logramos, o sea, solo con la descripción del resumen, puedo hacer esto. Cambio, en Spacenet lo que hay que hacer es hacer un query. Hay que elaborar un query, hay que escribir más cosas. ¿Se entiende? O sea, lo que hicimos acá eh, fue una búsqueda rápida con una clasificación que es esta y nos dio estos resultados. Pero la clasificación puede ser mayor. O sea, puede ser con otro campo, por ejemplo, con en el título y en el abstract y en el claims. Olvidé decir que acá uno puede ir escogiendo dónde abstract, descripción, claims, títulos, abstract, claims o todos los campos. ¿Ya? Entonces la idea es o sea, que la idea es ir jugando con esto hasta encontrar algo. Eso. ¿Alguna otra Loreto, pregunta? y en ese Snap, se me olvidó el nombre. Sí, PateSnap. PathSnap, claro, uno podría colocar ahí en la búsqueda
escribir lo que uno está desarrollando y con eso también a tener un acercamiento mucho más rápido en vez de buscar por codificación y todo. O sea, ahí uno podría Sí, colocar como la idea y ahí uno sí, hace una búsqueda más rápida, o sea, más sí. direccionada. Ya. Nosotros lo que hacemos es que o sea, nuestro proyecto de Novelty Check es un poco eso, que pedirle a ustedes, por ejemplo, que nos describan su tecnología, ¿ah? Así como que diga dónde, en qué campo técnico, qué es lo que hace, bla, 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 como el objetivo técnico. Y luego al final es qué resultados tienen, si tienen resultados o no, o qué resultados esperan. Por ejemplo, reducir el uso de plastificantes en un 60%. Listo, ya suficiente. Y con eso nosotros los metemos dentro del sistema y podemos hacer dos cosas. Hacemos una búsqueda normal porque ya tenemos como expertise en hacer búsqueda, pero además le pedimos a Semantic, pero además podemos hacer el novelty check. Entonces con el novelty check podemos hacer eso y nos inmediatamente nos genera tanto queries como un informe detallado de cuál es son los documentos más cercanos. Y de ahí seleccionamos nosotros entre 5 y 10 de cercanía. El novelty check sale desde el Snap, sale del... Sale de Snap, sí. No sé si tengo uno acá que yo pueda mostrarles. No recuerdo. ¿Dónde lo dejé? Sí. A ver, Camila, si tú me ayudas. Ah, ya sé dónde está. Ah, ahí me lo enviaron. Que la Camila es joven, es mucho más rápida que yo. Ya se los voy a compartir para que este es como una propuesta en... Entonces, nos permite, en este caso, por ejemplo, es eh, como el campo tecnológico, o sea, descripción de la tecnología y luego los efectos técnicos que tiene esa tecnología. Nuestro alcance, ya, esto son todas las oficinas que va a revisar, perdón, voy a presentar mejor. Y ahí están los porcentajes de identidad. Estos son, y la publicación. Y ahí te dice más o menos dónde es la identidad. Acá no es tanto, así que... Y después te da el documento. Qué problema técnico da, qué definición de la tecnología, cuáles son los efectos técnicos que tiene esa y qué es lo que es similar, ¿ya? Con lo que nosotros estamos proponiendo en términos de solución técnica y de efecto técnico, que es similar con el documento. Y eso, entonces podemos inmediatamente establecer para cada uno de los documentos. ¿Se fijan? Es un informe, acá nosotros lo sacamos en PPT, pero se puede sacar en Word. Sacamos acá para que lo pudieran ver, para mostrárselo a las personas que estuvieran interesadas. Y en eso que dijiste de similaridad, ¿cuánto es el porcentaje para decir esto es casi lo mismo? Bueno, nosotros, claro, si se fijan, nosotros acabamos de hacer un semantic que era con una invención que ya existía. Y el software entonces determinó que era un 94%, que es esta. ¿Se acuerdan que esto lo extraje de un resumen de una patente? Hice la búsqueda y el primero que me aparece es el de 94%. Para nosotros es súper útil 80, 75. O sea, como 75 es un buen número. ¿Ya? Más de 75, depende de los números de documentos que encuentres. ¿Ya? Eso.
Y nosotros lo que hacemos con esta información, hacemos muchas cosas con esta información. Ahí podemos, por ejemplo, hacer analytics con esto, em, que es graficar los resultados y establecer cuáles son los solicitantes más importantes, qué tiempo llevan. Con gráfica y es mucho más, o sea, diseñada y mucho más bonita. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí están los 10 mejores solicitantes. Em, Aquí es como ellos han presentado, cada uno. ¿Ya? Entonces, todo tiene que ver con el solicitante, pero por ejemplo, con fecha de solicitud, vuelta de solicitud. Así ha sido, por ejemplo, en términos de esta tecnología, ha sido, llevamos 20 años con eso, ¿se fijan? Así ha sido como la curva de mención, de publicación. Y ahí está la de publicación. Ya, ¿cuáles son los tópicos? ¿Qué autoridades? Esto es súper bueno, porque ¿cuáles son las top 10 de autoridades que se presentan? Con eso, esta información técnica relevante cuando uno tiene un informe, no tiene dónde mi chica saber que se va a presentar una patente. Bueno, aquí sale. Estas tecnologías se presentan en Canadá, Estados Unidos, China, Rusia, Australia, Alemania, Inglaterra. Acá no se presentan por región. También ve por región. Ya, y aquí podemos ver el estatus. Bueno, estatus legal simple. eh, y ahí aparecen, estas son que están activas, estas son inactivas. O sea, puedo revisar esa y a lo mejor hay alguna ahí que me interese para copiar. Las puedo cliquear y me aparecen acá. Eso que tú dices Eh, eso que tú dices para copiar es para copiar y agregarle darle un valor agregado para que no, puedo todos copiar. puedan copiar la misma. No, las patentes que están caducadas o que están inactivas por abandono, por lo que sea, por rechazo, son estado del arte. Por lo tanto, cualquier persona las puede utilizar, puede comercializar, pues lo que no puede hacer es apropiarse de eso. Ah, ya, volver a ingresarla. No, pues porque inmediatamente si yo ingreso una solicitud con los mismos términos que la anterior, el primer requisito no se cumple, que es la novedad. Ya. Entonces, lo que tengo que hacer es que puedo, si quiero apropiarme de algo, es tomar ese invento. Lo que hace mucha gente es tomar inventos que ya existen y que están caducados y modificarlos de manera que pum, pueda utilizarlo. Las empresas Ya. farmacéuticas en Chile, por ejemplo, utilizan búsquedas del estado del arte permanente en Chile para poder establecer cuáles son eh, moléculas, las moléculas que pueden ser de libre uso. Ya. O a lo mejor qué se protegió, porque una cosa es lo que la patente dice y otra es lo que realmente se protegió. Entonces ahí evadirla, o sea, no, una copia más o menos, ¿entiendes? Ya. Entonces ahí tienes un bioequivalente o tienes eh, lo que se llama en farmacia, se me acaba de olvidar. Eh, los similares que son moléculas similares, ¿ya? De libre uso. Ahí los laboratorios de genérico. Laboratorios genéricos utilizan vigilancia de todas las moléculas y de esa manera establecen qué es lo que se puede vender y qué no se puede vender y dónde. No es lo mismo en Chile que Argentina, no es lo mismo que Chile que Venezuela, no es lo mismo que Chile que... Puedes tener solamente Latinoamérica y ya Latinoamérica es distinto. Loreto, eh, Diga. bueno, me gustaría hacer el ejercicio que dijiste que hiciéramos, pero lo vamos a hacer con el nutracéutico que quedó ahí en pendiente, como con Seyman, que es adicional Ya, al parche, ya, para que lo súper. pueda hacer Claudia, que es la persona que va a estar más full, para que ella también pueda, entre comillas, soltar la mano en torno a Súper, búsqueda o buscar el tema, y súper. pueda estar contigo en contacto para ver si está bien o no. ¿Te parece, Claudia? Perfecto, Ya. Raúl. Sí, perfecto, súper bien, porque eso nos ayuda también a establecer que el peso de lo que significa finalmente una patente.
peso en la patente es una estrategia. No hay que olvidarse de eso, es una estrategia que Y, me cubre ya claro, para eso. y nosotros también Dígame. estandarizar más o menos hasta dónde la herramienta actual es Open Access, etcétera, Sí, hasta dónde podemos llegar, o entre sea, comillas, para ver los trabajos que vamos a hacer en conjunto con Andy y Universidad. Así que me esto parece. es, esto es súper importante porque ustedes pueden hacer búsquedas previas y búsqueda del estado del arte previas que le van a ahorrar mucho trabajo a todas las unidades. Les va a reconocer inmediatamente el territorio tecnológico y también les va a dar fundamentos para escribir sus proyectos. ¿Ya? Eso es súper importante. Bueno, de igual forma, aprovecho los que quedan en el workshop, invitados a que puedan hacer ese trabajo, también concentrarlo enfocarlo con Claudia, que va a ser el vínculo directo con Andy P, que estamos haciendo este trabajo de apoyar la protección intelectual de los académicos y académicas de la universidad. Así que quedan todos invitados a apoyarse con Claudia para tener, entre comillas, no, entre comillas, para tener una sola línea de comunicación con Andy P, que nos está asesorando en muchos Así es. temas de patentamiento. Para los que no pudieron participar en el anterior, con Andy P, estamos trabajando en lo que es reglamento de PI, de protección intelectual. Estamos trabajando también, o vamos a trabajar también en la protección de asistencia técnica y otros reglamentos, pero también nos están apoyando en el desarrollo de presentaciones de patentes y también en el estado de la técnica. Así que estamos desarrollando ese tipo de trabajos con Andy P, ya para que ahí el decano pregunta si es que van a contar con la presentación, por lo que Sí, dijo Loreto, sí, nos va a compartir la presentación y el video también va a quedar en la página web y va a quedar cargado, así que va a quedar todo el sí. trabajo hecho. Sí, les voy a mandar la presentación, las dos presentaciones hoy día. Ya, Ahí se las perfecto. mando para que tengan ustedes acceso a eso. Pero de cualquier manera, es súper importante que nos manden el ejercicio de hecho, que lo puedan revisar. De esa manera, entonces podemos, no sé, pues conversar sobre las tecnologías que están viendo y todo, y siempre con copia de Raúl, de manera que podamos ir conversando también sobre cómo pueden ir ajustando sus búsquedas. Eso les va a ayudar muchísimo, no tengo duda que les va a ayudar para elaborar sus proyectos. Si es que tienen proyectos nuevos, si es que alguien de su unidad tiene un proyecto nuevo, invitarlo a que revise las bases de datos de patente. Si no hay más preguntas, no sé, ¿alguien quiere levantar la mano? Bueno, no. Por mi parte, como Universidad Arturo Prat, agradecerte, Loreto, agradecer Camila por el tiempo, la paciencia, estamos entrando en este mundo, así que Sí. muchas preguntas van a seguir surgiendo. Sí, Eh, Agradecer por estos dos talleres bien informativos, nos deja bien con estas ganas de meternos en todas las ideas que tenemos actualmente como universidad, que están en carpeta y comenzar a trabajar en ellas. Así súper. que solamente agradecer a los académicos, académicas, administrativos y administrativas que participaron en este workshop, en los dos especialmente, y que hayan tenido esta mirada mucho más específica y clara de lo que es proteger y la importancia de proteger la intelectualidad que se genera acá en la universidad y los beneficios que se pueden tener. Así que muchas gracias nuevamente a ustedes dos y bueno, nosotros nos vamos a seguir viendo, así que gracias Sí. Loreto y Camila. Ok, muchas gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Eso. Cuídense, Muchísimas que estén gracias, bien. que esté muy bien. Gracias. Chao, chao. Chao, chao, gracias. Chao, Chao, gracias. chao.